ciclo Sabaté. No, no se lo terminé de explicar, porque si no todo el mundo... Me parece que quedamos a la mitad, profe. Quedamos rengo, ¿no? Porque ese día yo tiré la idea de un ciclo Sabaté, pero en ningún momento la gente quedó como para verlo. Bueno, este es el ciclo Sabaté. ¿Lo están viendo en la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Ahí vamos bien, entonces. Este es el ciclo Sabaté. El ciclo empieza en un punto inicial, donde el pistón está en el punto muerto superior, y recorre una carrera descendente hasta llegar al punto muerto inferior. En esa carrera hace la admisión. Cuando hace la admisión, teórico, ciclo teórico, ciclo gas, pero de gas de aire, ciclo de aire, ciclo de aire. Cuando llega al punto 1, que es el punto muerto inferior, ahí se comprime adiabáticamente hasta llegar al punto 2, y en ese momento parte del calor se produce a volumen constante. Esa parte del calor es porque por medio de un inyector se tira combustible y por medio de una chispa continua hace prender a este combustible. Pero es precisamente hoy vamos a ver turbinas. Tanto la chispa como la inyección de combustible. En el punto 3, cuando la temperatura subió, parte del calor lo tira a presión constante, porque todavía se sigue inyectando combustible hasta que el volumen llega al volumen 4. Todavía se inyecta combustible hasta ahí. De manera que parte del combustible explota a volumen constante y parte a presión constante. Es decir que el ciclo dual, porque parte lo hace como si fuera un ciclo diésel y parte lo hace como si fuera un ciclo Otto. El ciclo diésel es a presión constante y el ciclo Otto lo hace a volumen constante. Entonces tenemos las dos aportes de calor. El aporte calórico total es la suma de lo que aporta a volumen constante más lo que aporta a presión constante. De hecho, el otro día habíamos visto cómo podríamos cambiar un ciclo de este estilo, Sabaté dual, en la misma máquina. La misma máquina quiere decir que estoy en el mismo pistón, del mismo largo, de la misma carrera, de la misma cilindrada. ¿Cómo lo podía cambiar para hacerlo ciclo diésel? Y bueno, y es así. Comprimo de 0 a 1 y dale con cambiarlo. Comprimo de 0 a 1 y de 1 a 2 hago la compresión y en vez de llegar al punto 2 haciendo la explosión, lo que hago es un barrido de gases y una explosión como si fuera un ciclo diésel. Y después hago el escape de gases, el barrido de los gases cuando voy del punto muerto inferior al superior. Pero lo importante es que el aporte calórico acá, a presión constante, es la suma del aporte calórico a volumen más presión. Todo el aporte lo hago a presión constante. Entonces tengo un ciclo diésel. Ahí tengo un ciclo diésel. Ahora, puede ser que yo quiero ahora un ciclo Otto. Entonces, en el punto 1 empiezo a comprimir. Comprimo todo y todo el aporte calórico lo hago del punto 2 al 3. Todo esto es a volumen constante. Y hasta que se une con el punto 4 y hace la expansión adiabática de trabajo positivo. Este segundo aporte calórico a volumen constante hace que la suma de este más este sea igual a la suma de estos dos. Quiere decir que o todo a presión constante o todo a volumen constante más la parte de presión constante
siempre el aporte calórico es el mismo, o los dos a volumen constante, siempre el aporte calórico es el mismo. El aporte calórico total es el mismo. Entonces tengo en la misma máquina los tres circuitos, los tres sistemas. Los tres sistemas. Ahora, en el ciclo, acá lo achicamos al ciclo y lo podemos ver un poquito más chico, para poder entender cuáles son los elementos de este ciclo. Coeficiente adiabático, C sub P sobre C sub B. Cuando yo compro un motor de este estilo, lo que marco es la relación de compresión, que es igual que en un Otto y igual que en un diésel. Es el volumen 1 sobre el volumen 1 sobre el volumen 2, es decir, cuánto comprime. En estos motores la relación de compresión pi está en el orden de 1 en 15. De 1 en 15. Significa que comprime 15 veces lo que... Y es una relación intermedia entre un diésel y un Otto. El Otto comprime de 1 a 12, de 1 a 10, y el diésel comprime 1,22, 1,25. Otro punto importante es la relación de compresión, que es la presión que tienen en la parte máxima, P3, sobre la presión de la cámara de combustión al inicio de la combustión, P sub 2. Es decir, ese es el segmento. Esto generalmente es 15 y esto es 8. Entonces esa es la relación de presión a volumen constante. Y después tiene una relación de presión de compresión, que se llama relación de inyección, que es el tiempo, en realidad lo puedo ver como un tiempo, que es el tiempo que el pistón está bajando y sigue inyectándose combustible hasta que el pistón llegue al punto del volumen 4. Entonces, el volumen 4 sobre el volumen 3 me da la relación de inyección. Entonces, cuando yo compro un ciclo diésel ligero, Sabaté, ciclo dual, es todo lo mismo. Cuando compro uno de estos motores, que son la mayoría de los que están en la calle, lo busco por tres motivos: una relación de compresión, una relación de compresión de volúmenes, compresión de presiones, compresión de volúmenes, compresión de presiones, y por una relación de inyección. Por esos tres parámetros voy y compro el ciclo. Me voy y vengo, qué sé yo. Acá habíamos dicho que el calor suministrado es parte a volumen y parte a presión, no mitad y mitad, sino lo que marquen estos parámetros. A volumen constante es C sub B T3 menos T2, T3 menos T2. A presión constante es T4 menos T3. Y el calor perdido empieza en 5 y termina en 1, así que eso es más fácil para calcular. Con estos elementos puedo calcular el rendimiento. El rendimiento va a ser, siempre el rendimiento es calor útil sobre calor perdido. Calor útil sobre calor suministrado. ¿Y cuál es el calor suministrado? Q sub B más Q sub P. ¿Y el calor útil? Y el calor útil será Q sub B más Q sub P. El calor útil será, lo escribo acá abajo, Q sub B más Q sub P es el calor suministrado, menos el calor perdido, Q sub 2, dividido Q sub B menos Q sub P, el calor suministrado. Con eso obtengo el rendimiento. Por eso cuando yo distribuyo este término en este, me queda 1 menos Q2 sobre Q sub P. Llego a esta ecuación. Reemplazamos cuánto vale el Q sub 2, C sub B T2, el Q sub B, C sub D por la diferencia de temperatura, el Q sub P por C sub P por la diferencia de temperatura. Empezamos a operar, este lo paso acá abajo, este lo paso como denominador, me aparece el gamma, y empezamos a operar transformando todo en función de T2, en función de T1, perdón, T2 en función de T1, T3 en función de T1. Operamos y llegamos a la ecuación de el rendimiento en función de
los parámetros tita, phi y pi. Y eso es la expresión final del rendimiento, para poder llegar hasta ahí. Si quieren, transformen esto, están todos los pasos hechos, hay que reemplazar y simplificar. Está fácil como para verlo, no nos podemos perder de ninguna manera, así que está sencillo. Lo importante es que el rendimiento, por un lado, después puedo analizar que para aumentar esta ecuación del rendimiento, 1 menos pi a la gamma menos 1, fíjense que si fuera hasta ahí, sería el rendimiento de un ciclo otro. Y que si fuera otro término más, sería el rendimiento de un diésel. Así que yo puedo tener en el mismo ciclo los dos. ¿Qué se hace para aumentar el rendimiento? Se aumenta la relación de compresión. Se disminuye la relación de inyección. O sea que se aumente la carrera. Cuando yo disminuyo esta relación, aumento la carrera. Y se aumenta la relación de presiones. Cuando yo me voy a presiones más altas y a carreras más chicas, tengo mayor rendimiento. Esto sumado a lo que vimos en la otra clase, de cuál tiene mayor rendimiento, un ciclo Otto, un diésel, cuál de los tres tiene mejor rendimiento. De la ecuación de rendimiento, si el phi vale 1, quiere decir que el volumen 3 igual al volumen 4, por lo tanto estoy en esta situación. Volumen 3 igual al volumen 4, todo se concentra en un ciclo Otto. Por lo tanto, se me va a simplificar el phi menos 1 y me va a quedar 1 menos 1 sobre pi a la gamma menos 1, que es la ecuación del rendimiento de un ciclo Otto. Y, por otro lado, si phi vale 1, quiere decir que la presión 3 llega a valer la presión 2, disminuye esto, y se transforma en un ciclo diésel. Entonces ahora tengo la relación, el ciclo diésel, ahí. Cuando la presión 3 tiende a ser la presión 2. Tiende, va de 3 pasa y llega hasta 2. Si ocurre eso, phi vale 1, tita vale 1, perdón. Se elimina tita en todas las ecuaciones y me queda el rendimiento de un ciclo Otto. Como para trabajar un poco, repliquen estas fórmulas ustedes en su cuaderno paso por paso. Lo tendrán un poco mejor que eso. Bueno, y con esto terminamos, porque el ciclo tiene los elementos del ciclo, el rendimiento, los elementos de cómo llegar al rendimiento, con las transformaciones, los elementos teóricos del ciclo, y los elementos, los parámetros del ciclo. Con eso estaríamos visto todo este ciclo. ¿Qué están viendo en la pantalla? ¿Qué parece? Algo que quedó pendiente de hace mucho, que se llama ciclo combinado. El ciclo combinado es un ciclo en un diagrama de Molière. Otra máquina. Otra máquina. ¿Me escuchan ahí ustedes? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ¿Y profe. se ve bien la pantalla? Sí, se ve. Sí, también. Me alegro mucho. El ciclo combinado es el ciclo que tiene como ciclo superior, el que está arriba, ciclo superior, y como ciclo que tiene como ciclo superior una turbina de gas, y como ciclo inferior, el que está abajo, un ciclo de un diagrama de Molière, un ciclo de vapor. ¿Qué ocurre? Cuando del punto 1 al 2 en la turbina se comprime, una turbina común, del 2 al 3, que lo tenemos por ahí arriba, en el ciclo de gas,
hay un aporte calórico. Luego del 3 al 4 hay un trabajo en la turbina, se expande. Es una turbina de gas, un ciclo Bright. En el punto 4, los gases salen afuera. Pero acá no, los gases no salen afuera. Se los hace pasar por una cámara, intercambiador de calor, entre el punto 5 y el punto 1, otra vez. Y acá reciben un aporte calórico entre el 5 y el 1. Ese aporte calórico sale de los gases que tiran el ciclo de vapor. O sea, yo caliento el aire de la turbina de vapor, de la turbina de gas, con los gases de la combustión de la turbina de vapor. A ver, vamos de vuelta a una turbina de vapor. Del punto 9 al punto 6, el agua llega a la bomba. La bomba lo eleva la presión hasta el punto 6, que es presión de saturación de la caldera. Del 6 se calienta, se recalienta hasta el punto 7. Todo eso ocurre dentro de la caldera. Pero los gases quemados todavía tienen energía. Y por lo tanto estos gases quemados, del 7 al 6, se usan para quemar el aire caliente que entra de 5 al 1 en el ciclo rojo de la turbina de gas. Vamos a verlo ahora en un diagrama. Del 1 al 2 comprime, del 2 al 3 se hacía la combustión, del 3 al 4 pasaba por la turbina, y cuando lo voy a tirar en el punto 4, en vez de tirarlo a la atmósfera, lo hago pasar por un radiador, por una máquina, por un intercambiador de calor. Este intercambiador de calor recibe el calor del 4 al 5 y calienta los gases de aire, la entrada de aire al compresor. La entrada de aire al compresor. ¿Y de dónde saca el calor? El calor lo saca del 6 sale del condensador, de la turbina de vapor. Va por la bomba hasta el punto del 9, sale del condensador, va por la bomba hasta el punto 6, pasa por la caldera, y cuando pasa por la caldera, todos los gases quemados, antes de entrar a la turbina, cuando ya se calentó el agua, los gases de escape, los hago pasar por este radiador, por este intercambiador de calor, que calienten el aire de entrada al compresor. ¿Qué es lo más importante de este ciclo? Este intercambiador de calor. Después pasa por la turbina, trabaja, entrega potencia de vapor, la turbina, que pasa por el ciclo de vapor, y luego pasa por el condensador y empieza de vuelta. Pero acá tengo dos ciclos. ¿Para qué se utiliza? Parte de la turbina, de la potencia entregada por la turbina de gas, y parte de la potencia entregada por la turbina de vapor, hacen electricidad. Ciclo combinado. Aumenta el rendimiento tanto de la turbina como el del intercambiador de calor de la turbina de gas y de vapor. Aumenta el rendimiento de la turbina de gas y aumenta el rendimiento de la turbina de vapor. ¿Qué tenemos que aprender de esto? Las ecuaciones de los elementos característicos, los calores, las potencias, el rendimiento. La primera de las ecuaciones es potencia de la turbina de gas, NTG. La masa de gases, calor específico de los gases, T3 menos T4. Potencia de compresor, la masa de aire, porque acá entra aire al compresor. A la turbina de gas entra gases quemados. Por eso el C sub P es distinto que el C sub A del aire. T2 menos T1. La potencia neta de la turbina de gas es la diferencia entre la potencia de la turbina de gas menos la potencia del compresor. El calor puesto en juego y el rendimiento. En la turbina de vapor, la potencia de la turbina de vapor, la masa de agua de vapor, H7 menos H8, ciclo Rankine puro. La masa, el rendimiento de la bomba, H6 menos H9, la bomba trabaja en eso.
la potencia neta, trabajo de la turbina menos trabajo de la bomba, la potencia neta del ciclo sobre la energía medio rendimiento de la turbina, y el balance energético del vapor circulante, donde en este balance energético es el del radiador. Es el del radiador. A ver si es cierto que yo puedo escribir. Este balance energético es el del radiador. ¿Cómo hace el radiador para escribir? Resulta que el radiador es un intercambiador de calor, donde ingresa una masa desde el punto 4, una masa de aire caliente, masa de gases por H4, que es la temperatura, que es la entalpía que tiene en la entrada. Pero también ingresa el vapor recalentado, la masa del vapor por H6, y sale de aquí dos partes. La masa de gases como calórica, masa por entalpía es calor, masa por entalpía es calor, y sale también la masa de vapor por la entalpía de la salida. De acá lo que no conocemos son varias cosas. La masa de los gases entrantes que salen de la chimenea, no la conozco. Ni tampoco tengo la masa de volumen de aire que sale del condensador, de la turbina, y que entra al compresor. Sí tengo las entalpías de este intercambio de calor. H5, H6, H7, tengo todas las entalpías. Conociendo una de las dos, masas de gases o masas de vapor, podemos hacer el rendimiento podemos calcular la otra. Esa es la historia. Y ahí pude escribir también, qué bueno. Bien. Y con esto, un ciclo que había quedado medio pendiente de la otra vez, que tiene siempre, como todo ciclo, características propias del ciclo, entenderlo cómo funciona y las fórmulas que están ahí dando vuelta. El ciclo combinado se utiliza mucho en las máquinas hoy, se utiliza mucho como máquina en las centrales térmicas, está dando vuelta porque las turbinas de gas no es que sean económicas, son fáciles de montar y generan mucha potencia. Bueno, esto está en el apunte directamente, veanlo de ahí. No vamos a guardar nada. ¿Quién utiliza una máquina Linux en algún momento de su vida que ahí se dio cuenta? Oh, en algún momento, profe. ¿Y por qué dejaste? A ver, no sé bien por qué. No, el pasa es que en el laburo uso Windows, bueno, en el teléfono tengo el de Apple, así que son muchos sistemas operativos dando vueltas. Yo trato de usar lo menos posible Windows últimamente. A ver, ¿y sabes qué? Tengo cuenta, por mi trabajo me han hecho una extensión de una cuenta digital, y entonces, y la facultad también nos da en Zoom una cuenta, ¿viste? Pero como que me cansó mucho Windows. ¿Probó FreeBSD? ¿Cómo? Sí, probó FreeBSD. No. ¿Dónde es? ¿Cómo es un Es otro, es también un software libre, parecido a Linux, pero diferente, digamos. Otra filosofía. ¿RPM utiliza de archivos en vez de dev? Me parece que sí usaba RPM. No sé, no probé Open Fedora, OpenSUSE, me parece que ese que vos nombraste, FreeBSD, también utiliza eso, pero no probé ninguno de esos. Pero tampoco me quiero ir tan lejos, ¿no? Claro. Esto puedo trabajar. Ese Power lo hice de hecho el año pasado en PowerPoint, y lo pasé ahora en otro programa, en Ocular, pero son varios.
compatibles, digo, ya hay cierta compatibilidad. Bueno, a ver, estamos a 18. ¿Cuándo habíamos puesto el parcial? No sabemos. Bien. Tentativo el 25. Era el 25, ¿no? Optativo, y si no el 1. Claro. ¿A qué le decíamos optativo? Íbamos a hacer un parcial la semana que viene para algunos. No, tentativo. Tentativo. ¿Y qué les parece? ¿El primero lo hacemos o qué día? Yo prefiero el 25, no son mis compañeros. Sí, el 25, profe. Sí, el Sí, el 25. 25. Entonces la semana que viene ya tenemos el parcial. Bueno, hasta acá llegamos con el parcial. ¿Qué estaría quedando para ustedes que trabajen los ciclos de refrigeración? No van a entrar en el parcial, pero en un final pueden entrar, así que estudienlo. Para el final estudienlo. Ciclo de refrigeración, no puedo tomarlo, no lo expliqué, pero en un final sí va. Entonces el lunes que viene hacemos el parcial y el primero hacemos el recuperatorio. Para un final también entra transferencia de calor, sí señor. Ya me estaba olvidando de eso también. Entonces hacemos el lunes que viene el parcial y el primero hacemos recuperatorio. ¿Qué más? ¿Qué más nos queda? ¿Las clases cuándo terminan? ¿La semana del 8? La semana del 15. O sea, el 15 es la última clase, ¿no? O sea que yo tendría 1, 2, 3 clases más. ¿Por qué adelantamos tanto el parcial? ¿Qué tienen después? Y se junta todo, profe. O sea, Es para distribuir un poco mejor las materias, eso me están diciendo. Claro. A mí me queda mejor el primero, pero sé que los chicos por ahí, después del primero se les junta un montón. Bueno, hagamos una cosa. El lunes 25, ya lo voy a escribir en la casilla de Telegram, pero es así. Lunes 25, segundo parcial. ¿Sí? Lunes 25, segundo parcial. Optativo. El que lo quiere hacer ese día, lo hace ese día. Lunes 25, 9:30, 21:30, hacemos el parcial. El que lo pueda hacer ese día, bien. Y si no, lo hacemos otro el lunes primero, junto con el recuperatorio. ¿Sí? Hacemos segundo parcial y recuperatorio. Profe, Sí. entonces los que rendimos, por ejemplo, optativo el lunes 1 y no va mal, rendimos recuperatorio el mismo día. ¿O cómo hacemos? No, recuperatorio de los que hacen el 1. Ah, bien, perfecto, listo. Es La el, semana próxima. claro, por eso conté yo. Recuperatorio es el 8. Una semana después hacemos recuperatorio. Así queda todo igual. Solo hay un parcial y un recuperatorio para cada uno. ¿Está Sí, bien? perfecto. Y nos queda, para aquellos que terminen la materia, una fecha más dando vuelta por la vida, que es el 15. Ese 15, el 15 de noviembre, los que tengan con promoción práctica, la promo práctica era 6 más 6 o 7 más 7, no me acuerdo, no sé, es como le dijo Ariel. Con promo práctica hacemos el coloquio para aprobación directa.
¿Quién entra al coloquio de aprobación directa? Los que tienen promoción práctica y 7+7 en los parciales, ¿no? Con recuperatorio incluido. ¿Así era? ¿Cómo? Si vos tenés 7 y 7 en los prácticos y 7 y 7 en los teóricos, pasás al coloquio y a tener la aprobación directa con 3 preguntas. Eso es lo que dice el reglamento, que está puesto hace mucho. Lo que no me acuerdo si era 6-6, no, 7 y 7 es 7 y 7. 6-6 es en análisis y 8 y 8 es en la otra materia. Tengo 3 materias confundidas. Bueno, esto mismo lo escribo y con el 15 ya tenemos todo terminado. Ahora que están casi todos, porque están casi todos, lo que les digo es esto. Aquellos que tengan la aprobación directa, y lo voy a repetir también el otro lunes, se anotan en el primer turno, o en el segundo, o en el tercero, pero no dejan pasar este año para firmar la libreta. ¿Está bien? Este año terminan la materia. Y bueno, y realmente espero que haya sido cómoda. Hemos tratado de acomodarla al mínimo posible para que puedan seguir estudiando y trabajando. Sabemos que la virtualidad no es lo más óptimo para la mayoría. Para mi hijo que está en la otra pieza, metió 2 años de arquitectura estudiando hasta las 5 de la mañana. Creo que tuvo muy poquitas novias. ¿Qué? Una consulta. En el caso de que tengamos aprobación directa y nos vaya mal en el coloquio, rendimos al final normal, o sea, tendremos la promoción práctica y rendimos al final teórico. Luciano sí. Se llama mi hijo también. No, la opción de que le va mal en el coloquio nunca la tuve yo. En el coloquio le va todo bien. Rendimos. Luana, en el coloquio les va a todos bien. Le pegan una repasada y en el coloquio a todo el mundo le va bien. Pero 2 cosas tienen que decir bien. De 3, 2 tienen que decir bien. Todas las fechas son el 15, son a las 21:30, 21:35. Todas las fechas son en horario de clase. Así que sin miedo vengan a rendir, terminen bien el práctico y sin miedo vengan a rendir. Bueno, ¿qué más? Me parece que tenemos ordenado el año con buena... Y me agarran hoy cansado con un dolor de garganta terrible, pero me parece que nos cierra a todos de esa manera. No perjudico a nadie y creo que beneficio a mucha gente. ¿Está? ¿Qué les parece a ustedes? Bueno. Si no hay más nada, los dejo. Les tengo que subir esta última clase y lo de ciclo combinado está en el apunte, tal cual está en el apunte. Termotransferencia en un final va y ciclo refrigeración en un final va, ahora no. Profe, en el coloquio son los mismos temas que iba a Lo mismo. Profe, ¿Usted puede subir, profe? una preguntita. ¿Los finales son presenciales ya, no? No lo sé. Hoy estamos discutiendo eso, pero no lo sé. Bien, gracias, profe. No tengo idea. En febrero va a ser opcional. Bien, Jazmín. En febrero, Perfecto. ¿para todas las materias o quién hace la opción? ¿Los alumnos o los profes? No, por el momento supuestamente iba a ser opcional para todas las materias, pero asumo que más cerca de la fecha se va a ver. Obviamente que va a haber profes que van a preferir uno u el otro, o se dividirán en la cátedra de hacer la mitad de profes en virtualidad y la otra mitad en presencialidad. Eso se irá viendo con el tiempo. Asumo que terminando diciembre van a afinar más todo. Bien. Y ahora, una pregunta, Jamil, ¿y ahora en diciembre no hay nada presencial? No, todo virtual. Todo lo que termine este año va a ser virtual. Y el año que viene va a ser mixto, o sea, por cuestiones de capacidad.
Sí, y hay el otro problema en la Facu es que hay muchos que no están en Córdoba. Ustedes hoy son un montón, 20 y pico, eran un montón más antes, pero... Y hay muchos de los 20 que no están. Sí, la verdad que a mí me conviene la virtualidad porque estoy en Formosa, yo no estoy ahí. Ve, está en Formosa. Ojalá. Bueno, algún sistema mixto se va a tener que pensar, porque el tema del virus y otras cuestiones continuarán el año que viene, no es que terminamos la pandemia esta. No, la verdad que podemos poner otra fecha para esta alumna, no podemos perjudicar a nadie. Puede ser en el primer turno de examen. ¿Sí? Podemos repetir el primer turno de examen para excepciones, el coloquio. Siempre y cuando tenga promoción práctica y 7 y 7. Mínimo. Si no se rinde el coloquio, quedas aprobación práctica. Pero dale la alternativa del primer turno también. ¿Estamos? El primer turno se presente, se rinde los días miércoles a las 16. Y ahí se rinde el miércoles a las 16 y ahí tienen mi mail y ahí estamos, se fijan ahí, acuerdan conmigo para que yo esté en esa mesa y los dos, cualquiera de los dos mails, y ahí nos ponemos de acuerdo. Para que rinde el coloquio ahí. El 15 en clase y el primer turno de examen excepcionalmente. No quiero dejar a nadie afuera, pero péguenle una revisada y ríndanlo en esa época. Bueno, chicos, creo que está ordenado el último mes de clase, ¿no? Las últimas 3 semanitas las tenemos ordenadas. Terminen bien ustedes y seguimos. Le agradezco mucho. Muchas gracias, profe. A ustedes, dale, chau, chau.